Bien, buenas tardes o buenos días, chicos. Este video lo hago para explicar un poco el tema que vamos a trabajar en la guía número 1 del segundo periodo. Como ya ustedes lo habían anotado en sus cuadernos, la primera guía está interesada en trabajar el tema de los múltiplos, los divisores y la potenciación. Entonces voy a explicar brevemente cada uno de estos temas en este video para que antes de que usted se lance a resolver la guía, vea este video, luego lea la información de la guía y posteriormente sí empiece a resolver los ejercicios. De igual forma, en la sesión que tenemos de clase virtual, podremos trabajar un poco estos puntos de la guía, más sin embargo, pues envío esta explicación. Bien, los múltiplos, según está en la guía, los múltiplos de un número natural son los números naturales que resultan de multiplicar ese número por otros números naturales. Ustedes han visto los múltiplos desde hace mucho tiempo, desde que empezaron a ver las tablas de multiplicar. Entonces, normalmente para citar o para escribir los múltiplos se utiliza una M mayúscula, por ejemplo, y el 5 acá abajo. En este caso voy a hallar los múltiplos del 5 y esto pues conforma un conjunto de números. Los múltiplos del 5 son los resultados de la tabla de multiplicar, como decía la definición, de multiplicar un número natural con otro. Entonces, en este caso, con el 5. Entonces, el primer múltiplo del 5, ¿cuál es? Pues 5 por 1. Entonces, 5 por 1. 5 por 1. 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 6 por 5, 30. Bueno, esto es infinito. Los múltiplos de un número son infinitos porque los números son infinitos y de esta manera puedo yo multiplicar todos los números naturales por todos los números naturales y voy a obtener infinitos números. Bien, miremos ahora los divisores. Según la guía, los divisores de un número son aquellos números naturales que los dividen de forma exacta, es decir, que el residuo es 0. Además, si un número es divisor de otro, entonces este último es múltiplo del primero. Entonces, tenemos que un divisor de un número es cualquier número entre lo que lo podamos dividir, por ejemplo. Entonces, los divisores, al igual que los múltiplos, se notan, pero con una D mayúscula. Por ejemplo, miremos los divisores. Iniciamos con un número pequeño, del 8. ¿Qué quiere decir que estemos buscando los divisores del 8? Los divisores de un número son los números que lo dividen a él de manera exacta, es decir, que al hacer la división el residuo que obtengo es un 0. Entonces, por ejemplo, empecemos acá. 8, 8 ¿por quién es el primer divisor? Pues 8 dividido 1. ¿Qué número multiplicado por 1 me da 8? Pues 8. 8 por 1, 8 a 8, 0. Quiere decir que el 1 es divisor del 8. ¿Será que el 2 es divisor del 8? Entonces 8 dividido 2. 2 en 8, ¿cuántas veces está? 4 por 2, 8 a 8, 0. Y esto es lo que dice que el residuo es 0. Entonces el 2 es divisor del 8 porque lo divide de manera exacta. Miremos, ¿será que el 3 es divisor del 8? 8 dividido 3. 3 en 8, ¿cuántas veces está? Un número que se aproxime, que al multiplicarlo por 3 se aproxime al 8, sería 3 por 2, 6, a 8, 2. Entonces acá el residuo no es 0, luego este no es divisor del 8. Entonces sigamos con el 4. Entonces 4, ¿qué número multiplicado por 4 se acerca o es igual a 8? Pues 2, 4 por 2, 8, 8, 0. Entonces el 4 es divisor del 8. Sigamos con el 5. 5 dividido 8. 5 por 1, 5 y 5 por 2, 10. Entonces con 1, 5 por 1, 5. A 8, 3. Acá no me alcanza, entonces el 5 tampoco es divisor del 8. El 6, probemos con el 6. 6 en 8 estaría una vez. 1 por 6, 6 a 8, 2. Me da residuos 2, tampoco me serviría. Sigamos acá con el 7. Entonces, 7 en 8 está una vez, 1 por 7, 7 a 8, 1, lo mismo, tampoco sería divisor. Y finalmente el mismo 8. 8 en 8 está una vez, 1 por 8, 8 a 8, 0. Luego, los divisores, es decir, los números que dividen de manera exacta al 8 son el 1, el 2, el 4 y el 8. ¿Listo? ¿Cómo hice para verificarlo? Pues hice la división, pero no siempre se hace de esa manera. Hay una manera más práctica de hacerlo, que es mirando cuáles son los divisores de un número.
Bien, el siguiente tema que se propone en la guía son los criterios de divisibilidad. Bien, allí se proponen cuando un número es divisible por otro. Entonces, si un número es divisible entre 2, si termina en 0 o en cifra par. Recuerden que la cifra par es el 2, el 4, el 6, el 8 y ya vuelve y se repite terminado en 0 o que termine en cifra par. Entonces, por ejemplo, el 12. El 12 será divisible por el 2. Entonces sí lo es porque termina en cifra par. Entonces es divisible por 2. Recuerde que una cosa es ser divisible y otra cosa es ser divisor. Entonces los divisores de un número son los que lo dividen a él y el residuo es 0. Ser divisible es que divide ese número también de manera exacta, que es divisible por 2. Entonces en este caso 2 es divisible por 2 porque 12 dividido entre 2 es 6, porque 6 por 2 es 12. ¿Listo? El otro criterio para si es divisible entre 3, si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces, por ejemplo, el mismo 12. 2 más 1, 3. Quiere decir que también es divisible por 3. Miremos acá. 3 en 2 está 4 veces. 4 por 3, 12. A 12, 0. Divisibles por 4. Si sus dos últimas cifras son 0 o un múltiplo de 4. Bueno, digamos que en la guía están cada una de las condiciones para que un número sea divisible por 5, por 6, por 9, por 10. Recuerden que para ser divisible por 10 simplemente tiene que terminar en 0. Bien, vamos a mirar ahora lo que tiene que ver con la potenciación. La potenciación es una operación entre números naturales, aunque también se va para los números enteros y los números reales en general, en el que se establece una multiplicación reiterada en los números y se utiliza una expresión particular para hablar de potenciación. Entonces, en la guía está compartido el ejemplo o digamos la explicación y dice el producto de factores iguales puede expresarse como una potencia donde la base es el número que se multiplica por sí mismo n veces y el exponente es el número de veces que se multiplica la base por sí misma y la potencia es el resultado de multiplicar la base por sí misma un número de veces igual al exponente. Entonces aquí está el ejemplo con letras. Que está así en la guía y voy a poner ahorita un ejemplo con los números para que veamos que es lo mismo. Entonces en este caso es como si el número fuera A y está multiplicado el mismo n veces, es decir, un número cualquiera de veces. Eso va a ser igual a el mismo A, la base, que es el número que se está multiplicando varias veces, elevado a ese número de veces, que en este caso es n, y eso me va a dar igual a una potencia que en este caso se va a llamar B. Entonces, es dejar clarísimo esta idea de potenciación y es la multiplicación reiterada de una misma base. Digamos que eso es importantísimo que lo tengan claro desde un comienzo y es que esta propiedad se cumple cuando es el mismo número el que se está multiplicando varias veces, ¿vale? Entonces no puedo poner aquí un 2, un 3, un 4, un 5, no, porque es la misma base multiplicándose un número reiterado de veces. Entonces podemos colocar, por ejemplo, el número 2. Entonces 2 por 2 por 2 por 2. Entonces aquí estoy reemplazando la A por el 2 y las n veces es la cantidad de veces que voy a poner el número 2. Entonces, en este caso, podemos distinguir las partes de una potencia que son la base, el exponente y la potencia. La base, que es el número que se está repitiendo, que en este caso, ¿quién sería la base? Pues el 2. El exponente, que es un número más pequeñito que va en la parte superior derecha, es la cantidad de veces que se repite. Entonces está 1, 2, 3, 4 veces. Este es el exponente. Y la potencia es el resultado que se da de multiplicar el 2 4 veces. Entonces, ¿cómo lo multiplico? ¿Cómo hago esta multiplicación? Entonces, igual, 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Y 4 por 4, 16. ¿Listo? Es una manera, agrupando, haciendo propiedad asociativa de la multiplicación, o simplemente puedo hacerlo también de esta manera. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Siempre deben tener en cuenta que es una multiplicación entre los términos que tienen la misma base, es decir, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, y no, nunca en la vida es multiplicar la base por el exponente. Eso no es correcto porque lo que expresa esta forma de decir 2 a la 4 es que el 2 está multiplicándose 4 veces, no que estoy haciendo una multiplicación entre dos números distintos. Es decir, la base, recuerden que es esta es la base,
y este de aquí arriba es el exponente. ¿Listo? Y este resultado de acá es la potencia. ¿Listo? Eso es lo básico para entender la potenciación. Bien, vamos a mirar ahora que como toda operación que se plantea entre números tiene ciertas propiedades que cumple. Entonces vamos a ver cuáles son esas propiedades de la potenciación que nos van a servir posteriormente para desarrollar pues muchos ejercicios. Entonces la primera dice, para multiplicar potencias de igual base se deja la misma base elevada a la suma de los exponentes. En la guía está, digamos, con letras y yo voy a tratar de ir colocando cada propiedad con números para que ustedes vayan, digamos, relacionando esa propiedad en cantidades numéricas, ¿vale? Entonces la primera dice que tenemos base, es la misma base elevada a un diferente exponente. Entonces, digamos 3 a la 2, así se lee 3 a la 2, por 3 de nuevo a la 3. ¿Listo? 3 a la 2 por 3 a la 3. Entonces vean ustedes que dice la propiedad. Para multiplicar potencias de igual base, se deja la misma base, que en este caso la base es 3, se deja la misma base y se suman los exponentes en esto. En este caso es 2 y es 3. Entonces me da acá 2 más 3. Quiere decir que esto es igual a 3 a la 5. Que ese 5 me quedó como torcido. ¿Listo? Entonces, puedo yo dejarlo de esta manera, o sea, yo ahí ya estoy utilizando propiedades de la potenciación, o puedo desarrollar como tal la potencia. Entonces aquí sería 3 a la 2, es lo mismo que 3 por 3, lo hago acá en este paréntesis, por 3 a la 3, que es 3 por 3 por 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy colocando 1, 2, 3, 4 y 5 veces, que es lo que me da acá en el resultado de 3 a la 5. Y desarrollo el producto 3 por 3, 9, por 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Quiere decir que la potencia en este caso sería igual a 27 por 9. Listo, entonces 9 por 27, si desarrollamos esa operación, la multiplicación nos daría 243 y esto es lo mismo que 3 a la 5. Ambas formas son correctas, es decir, yo puedo poner solo 3 a la 5 para aplicar la propiedad o también puedo poner el resultado 243. Bien, la segunda propiedad dice, una base diferente de 0 elevada a un exponente 0 es igual a 1. Si a es diferente de 0, entonces a la 0 es igual a 1. Entonces de nuevo vuelvo y utilizo cantidades numéricas. Primero debo garantizar que la base no sea 0. Entonces puedo poner, por ejemplo, 2349. Y lo voy a elevar a la 0. Recuerden que elevar es escribirle el exponente al número. Entonces 2349 elevado a la 0 es 1. Esto es lo que dice esta propiedad, que cualquier número que yo eleve a la 0, siempre el resultado o su potencia va a ser igual a 1. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, el 5. 5 a la 0 es igual a 1. ¿Por qué siempre es igual a 1? Recuerden que el exponente me dice cuántas veces se está multiplicando el número en la potenciación. Entonces 5 elevado a la 0 quiere decir que no está elevado a ningún número, no está elevado a ninguna potencia. Y en este caso, siempre, no importa el número que yo coloque en la base, la potencia siempre va a ser 1. Bien, vamos con la tercera propiedad. Dice, una potencia elevada a un exponente es igual a dejar la misma base elevada a un exponente igual al producto de los exponentes. Bueno, miremoslo más claramente. Digamos que en términos con las letras está allí expresado una potencia que es esta a la n elevada a un exponente es igual a la misma base, a que es la base, elevada al exponente, es decir, a n, y al producto de los exponentes, entonces a n por m. Entonces, vamos a mirar este ejemplo con un número. Entonces, por ejemplo, coloquemos el 5. 5 elevado a la 2 y este elevado a la, no lo coloquemos tan grande para que no nos salga un producto tan extenso, a la 1. 1 también puede ser un exponente. ¿Listo? Entonces, ¿esto a qué sería igual? A 5, la misma base la dejo y multiplico los dos exponentes. Entonces, en este caso sería 2 por 1. Entonces, esto sería igual a la 5 a la 2. Y recuerden que 5 a la 2 es lo mismo que 5 por 5. Y 5 por 5 es igual a 25.
¿Listo? Esa es la aplicación de esta propiedad. Bien, la cuarta propiedad dice: para dividir potencias de igual base se deja la misma base elevada a un exponente que resulta de restar el exponente del divisor del exponente del dividendo. Y está el caso de a a la n dividido a la m. Entonces recuerden que la base es la misma en los dos, por eso es a la n, y a la m es el mismo número como base. Y el resultado, lo que nos dice la propiedad, es que va a ser igual a la misma base, pero los exponentes se van a restar, n menos m. Entonces coloquemos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, 5 a la 5 dividido, 5 a la 5 dividido 5 a la 2. ¿A qué será igual esto? Entonces, si ven, una condición que usted debe mirar primero es que ambos sean de la misma base. Si son bases distintas, no puedo aplicar esta propiedad. Entonces, siempre debe estar usted muy atento que antes de entrar a aplicar una propiedad, verifique que se cumplan las condiciones para aplicarla. Entonces, que las sean bases, la misma base, sí, y el exponente, pues que cada una tenga un exponente, puede ser el mismo, no hay problema, pero en este caso son distintos. Entonces, 5 a la 5 dio 5 a la 2, entonces me va a quedar 5, dejo el mismo 5, y n menos m, este exponente menos este exponente, 5 menos 2. Entonces, esto será igual a 5 menos 2 da 3. Quiere decir que esto es igual a 5 a la 3, que 5 a la 3 es 5 por 5, 25, y 25 por 5, 125. Sería el resultado en este caso de aplicar la propiedad. La quinta propiedad establece que un producto elevado a un exponente es igual a cada uno de los factores elevados al exponente. Entonces, en el ejemplo está a por b elevado ambos a n. Entonces, esto es lo que dice: el producto elevado a un exponente, este es el producto, un número a por un número b elevado ambos al exponente n, es igual a cada uno de los factores, es decir, a b, elevado al exponente. Entonces es a la n por b a la n. ¿Listo? Entonces miremoslo con una cantidad. Entonces, por ejemplo, este ejemplo está ahí en el taller: 2 a la 2 por 4 a la 3. 2 a la 2 por 4 a la 3. Entonces, acá los números sí son distintos. Si ven que acá es A y acá es B, entonces acá es 2 y aquí es 4. No es como en la anterior propiedad que debía ser la misma base en ambos números, sino que pueden ser dos diferentes. Entonces, no, pero aquí no me sirve porque necesito es que estén elevados ambos al mismo exponente. Entonces, acá 2 por 4. Y 2 por 4 lo vamos a elevar, por ejemplo, a la 2. Ahora sí, entonces 2 por 4 elevado a la 2. Entonces, en este caso hay dos formas de resolverlo. Uno, yo puedo resolver lo que está dentro del paréntesis primero y luego lo elevo al exponente, o aplicando esta propiedad que sería 2 a la 2 por 4 a la 2. ¿Sí? Digamos que básicamente lo que hace es distribuir, es como una propiedad distributiva en el exponente. Se distribuye ese 2 que está inicialmente para los dos números para cada uno de ellos. Entonces voy a hacerlo de las dos formas y vamos a verificar que da el mismo resultado. Entonces puedo hacer primero esta multiplicación: 4 por 2, 8, y 8 lo elevo a la 2. O puedo hacer acá que es 2 por 2, o sea, desarrollo esto que es 2 por 2 y aquí por 4 por 4. ¿Listo? Entonces, 8 a la 2, ¿a qué es? Igual a 8 por 8. Y acá desarrollo esto: 2 por 2, 4 por 4 por 4, 16. Entonces, miremos si es lo mismo. 6 por 4, 24. 4 llevo 2. Y 4 por 1, 4 y 2, 6. Y 8 por 8, 64. ¿Listo? Entonces lo hice de formas distintas a ambos lados. Aquí apliqué inicialmente la propiedad, aquí no, pero el resultado debe ser el mismo sin importar el procedimiento que yo siga, ya que igual estoy conservando las relaciones y las propiedades entre la multiplicación. Bien, y miremos la última propiedad que dice que un cociente elevado a un exponente es igual al dividendo elevado al exponente dividido entre el divisor elevado al mismo exponente. Realmente suena como un trabalenguas, pero miremoslo acá más en detalle. Entonces tengo la expresión a dividido b. Esto está elevado a un exponente. ¿Y esto qué es igual? Es igual a la n
dividido b a la n. ¿Sí? Aplicamos la anterior propiedad, que como están los dos dentro del paréntesis, el exponente los afecta a cada uno por aparte. Pero también esto se puede escribir de otra manera, que es escribirlo como una fracción, a a la n sobre b a la n. ¿Sí? Recuerden que toda fracción lleva implícito en sí una división en partes iguales, entonces por eso puedo escribirlo como una fracción. ¿Listo? Entonces hagamos un ejemplo numérico. Entonces aquí en este caso, si ustedes ven, hay dos números distintos porque es el número a, el número b y el exponente n. Entonces, por ejemplo, tomemos números pequeños para que no nos quede tan al grande el número. Entonces pongamos acá así. Y aquí pongamos un 2. 2 dividido 5 elevado a la 2. Entonces dicen, aplique las propiedades de potenciación. Entonces, ¿qué es? ¿A qué es igual esto? Entonces, primero que 2 elevado a la 2 dividido 5 elevado a la 2. Y esto es lo mismo que 2 a la 2 dividido 5 a la 2. Digamos que ahí, hasta ahí, ya apliqué la propiedad. No es necesario que yo me ponga a hacer el 2 por 2, 4 y 5 por 5, 25 y 4 y 25. O sea, si yo les digo, aplique la propiedad y calcule la potencia, habría que hacerlo. Pero si yo digo solo aplique la propiedad, es decir, solo averigüe cómo quedaría si aplico la propiedad, es esto, ya. Porque digamos que eso es algo que uno normalmente tiende a hacer. Y es que como tiene aquí como todavía cosas sin resultado, es decir, no tengo como normalmente cuando uno le dicen sume 5 más 3, entonces uno dice así es 8. Acá no tengo, acá tengo un 2 a la 2 sobre 5 a la 2. Ahí ya está aplicada la propiedad, no es necesario que usted haga la división porque aquí me va a dar un número decimal porque es la división de 4 entre 25. Pero bueno, si usted quiere hacerla, lo puede hacer, si no, no hay problema. Aquí ya se aplicó la propiedad. Básicamente son estas las propiedades. Vamos a hacer algunos ejemplos de los temas que hemos visto hasta el momento. Bien, digamos que en la guía se propone la primera pregunta sobre el agua es una fuente de vida y de prosperidad. Entonces es de pronto que ustedes justifiquen si es cierta o no esta afirmación y si es cierta, ¿por qué es cierta? Porque el agua es fuente de vida. La siguiente es hallar los múltiplos que faltan. Entonces recuerden que los múltiplos son los resultados de la tabla de multiplicar. Digamos que es una forma de verlo para de pronto memorizarlo más fácilmente. Entonces dice múltiplos del 3. Entonces 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, lo que sea. 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 6 por 3, 18. Y 7 por 3, lo que sea. Sí, digamos, en este momento estoy haciendo referencia a lo que está allí planteado en la guía. Entonces, por ejemplo, miremos los múltiplos del 10. Entonces, recuerde que los múltiplos del 10 los notamos es con una M mayúscula, un 10 pequeño acá y abro mi conjunto. Entonces, 10 por 0, 0, 10 por 1, 10, 10 por 2, 20. 30, 10 por 4, 40, 10 por 5, 50, 10 por 6, 60. Digamos que si yo le dijera, escríbame una lista de los múltiplos, usted no terminaría nunca porque los múltiplos son infinitos. Por eso generalmente se dice, dígame los 5 primeros múltiplos, dígame los 10 primeros múltiplos de un determinado número. Miremos ahora los divisores. Los divisores, como ya les había dicho, son los números que lo dividen de manera exacta. Voy a hacer el primer ejemplo que está allí, que son los divisores del 15. ¿Cómo hago yo para saber cuáles son los divisores de un número? Normalmente son los múltiplos, los divisores son múltiplos también del número. Entonces, por ejemplo, el 1, este es el divisor básico porque 15 dividido 1 pues da 15. Luego, ¿quién sigue? El 2. El 2, recuerden que para que un número sea divisible por 2 debe terminar en cifra par o 0. El 15 no termina en cifra par porque el 5 es un número impar. Y tampoco termina en 0, luego no es divisible por 2. El 3, recuerden que para que sea divisible por 3, la suma de sus cifras deben ser múltiplos del 3. 5 más 1, 6. Luego sí es múltiplo del 3, entonces se divide por 3. ¿Y por qué se divide por 3? Porque 3 por 5 es 15. Entonces 3 y 5 son múltiplos del 15 y luego también son divisores del 15. Perdón, 3 y 3. 15 es múltiplo del 3 y del 5. Entonces 3 y 5 son divisores del 15. El 4 no, porque el 4 no, la suma de sus cifras no es un múltiplo del 4, que es 6. El 5 sí. El 6 no.
el 7 tampoco, el 8 tampoco, el 9 tampoco, el 10 tampoco, el 11 tampoco, 12, 13, no, iría hasta el 15 nomás. Quiere decir que los divisores del 15, es decir, los números que dividen de manera exacta al 15 son el 1, el 3, el 5 y el 15. Bien, los siguientes puntos son sobre potenciación y digamos que lo primero que hay que hacer es distinguir las partes de una potencia. Entonces allí están expresiones como esta. Yo voy a hacer el primer ejemplo de cada una. 5 a la 3 igual a 125. Y en el cuadro les piden que escriban quién es la base, quién es el exponente y quién es la potencia. Entonces recuerden que la base es el número que se multiplica un número de veces determinado. El de acá arriba es el exponente. Y este de acá, como tal, el resultado es la potencia. ¿Listo? Entonces, en ese cuadrito habría que poner en base al 5, en exponente el 3 y en potencia al 125. ¿Listo? Eso con respecto al primer punto. El segundo punto, con respecto a los puntos de potenciación, dice, escribe en forma de potencia y encuentra la potencia. Entonces está la expresión 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Entonces, ¿qué es encontrar la forma de potenciación? Pues es escribirlo de esta manera, con una base, un exponente. Y además hay que encontrar la potencia, es lo que les digo. En este caso hay que hallar la potencia, no solo escribirlo con usando la potenciación. Entonces, acá es 1, 2, 3, 4, 5 veces el 10. Entonces va a ser 10 a la 5, es la forma de escritura de la potenciación. Y ahora, ¿cuánto es 10 a la 5? Entonces recuerde que 10 a la 5 es 10 por 10, 100, por 10.000, por 10, 10.000, por 10, 100.000. Entonces pongo acá mi 100.000. ¿Listo? Ese es el punto con respecto a escribir de forma de potencia y encuentra la potenciación. En el tercero de esas actividades dice resuelve. Y el primero que está allí es 4 a la 5. Entonces, lo primero que hay que hacer es escribirlo desglosando la potencia. Entonces, 4 a la 5 es lo mismo que 4 por 4 por 4 por 4 por 4. Está 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Y luego hay que escribir el resultado. Entonces ustedes pues hacen la multiplicación 4 por 4, luego por 4, luego por 4, lo que les vaya dando. O pueden ir agrupando. Entonces, por ejemplo, 4 por 4, 16, 4 por 4, 16 y aquí por 4. Y luego multiplico 16 por 16 y luego el resultado que me dé por 4. Luego hay unos con operaciones, 2 a la 3 más 1 a la 4. Igual hay que resolver cada potencia. Hagamos este, para que a ustedes les quede un poco más claro qué es lo que habría que hacer ahí. Está 2 a la 3 más 1 a la 4. Entonces, dice, resuelva. Entonces, 2 a la 3, ¿a qué es igual? Es igual a 2 por 2 por 2. El 2, 3 veces. Más 1 a la 4. Entonces, 1 por 1 por 1 por 1. El 1, 4 veces. Entonces resuelvo acá. 2 por 2, 4 por 2, 8. Más 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, siempre me va a dar 1. Entonces esto me va a dar 9. ¿Listo? Primero aplico la potencia y luego sí resuelvo esta operación que está acá afuera. ¿Listo? Y así digamos que con los ejemplos que están allí. Y en el último, pues es aplicar las propiedades de la potenciación, que ya las miramos acá. Esas propiedades son sumamente importantes porque no solo se aplican para números naturales, sino que también se utiliza para cantidades algebraicas, para números irracionales. O sea, digamos que estas propiedades de la potenciación se usan en todos los conjuntos numéricos y es importante conocerlas y dominarlas. ¿Listo? Entonces, 4 a la 0 por 4 a la 3. Entonces recuerden que todo número elevado a la potencia 0 siempre es 1. Entonces esto sería igual a 1 por 4 a la 3. Y esto sería igual a 1 por 4 por 4 por 4. Y ahí pues tendría que hacer la operación 4 por 4, 16. 16 por 4 creo que era 54. 16 por 4, 6 por 4, 24. Llevo 2. Sí, 64. Y 64 por 1. Entonces, este sería el resultado en ese primer ejercicio.
¿Listo? En el siguiente hay una división. Recuerde que para hacer la división se restan los exponentes. En el siguiente hay una multiplicación. Bueno, ahí hay varias aplicaciones de las propiedades. ¿Listo? Básicamente eso era lo que quería explicarles hoy. Espero que les sea de utilidad este video para que puedan resolver de la mejor manera la guía. Y de todas formas, cuando nos veamos en nuestro encuentro virtual del día martes, pues podemos abordar algunas dudas que ustedes tengan sobre el tema. ¿Listo? Entonces un abrazo para todos y espero se encuentren muy bien. Bye bye.